Hoy vamos a continuar con la última parte del punto 2 de la semana pasada y queremos, Dios permita, terminar este sermón en la mañana de hoy. Y habíamos comenzado la semana pasada a decir en el segundo punto que la vida eterna, o sea, lo que es la vida eterna en el nuevo nacimiento, y dijimos que Dios da ese nuevo nacimiento redimiéndonos a nosotros por la sangre, preciosa sangre de Jesucristo. La segunda cosa que dijimos que el Señor hizo es que levantó a Jesús de entre los muertos, y nos quedamos para comenzar la tercera parte de este segundo punto, que les digo que hay una profundidad. Nos vamos a zambuir un poco profundo en lo que es doctrina, y le advierto a que se amarre los cinturones porque van a oír cosas que posiblemente nunca oyen ni en la radio ni por ningún otro lado y que muchas iglesias no se atreven a decir. Hay cosas profundas en las Escrituras que tristemente, lo digo así con toda responsabilidad, desde hace ya prácticamente un siglo se han ido dejando, se abandonando, y muchas aún de nuestras iglesias lo han abandonado por completo con la llamada doctrina del libre albedrío. Pero hay serios errores doctrinales y quisiéramos hoy ser bíblicos totalmente, como es nuestro anhelo, nuestro deseo. No es decir lo que nos gusta oír, sino decir lo que Dios dice en su palabra. Así que, bueno, ya después de esta advertencia, y me doy cuenta que se han puesto serios, espero que sea como siempre debe ser la palabra del Señor, para bendición, ¿verdad? Entonces comenzamos allí, no hemos llegado allí todavía, no, pero en esta tercera parte que dice que Dios nos llamó. Dios nos llamó. ¿Qué quiere decir esto, no? Es decir, hay un llamado y es interno. Este no es un llamado simplemente externo que se oye con el oído, vamos a decir, nuestro oído físico. Estamos hablando de que es un llamado al alma, es un llamado al corazón, es un llamado por la obra del Espíritu Santo. Y esta es la tercera forma en que Dios hace que usted o cualquier persona pueda nacer de nuevo. Dijimos ya, la primera parte, que Él nos hace nacer de nuevo por el derramamiento de la sangre de Jesucristo, que es la que nos limpia de todo pecado. Y dijimos también que dándole a Cristo la resurrección de entre los muertos, evidencia de que hay vida, hay poder para darle vida a quien esté muerto. Y realmente ahora llegamos al punto, quizás lo podemos decir así cronológicamente, que en tiempo y en espacio Dios nos llama y con un llamamiento poderoso, un llamamiento eficaz. Es personal, es directo, es Dios hacia el hombre quien le da la libertad. Y vamos a ir a 1 de Pedro capítulo 1, versículos 14 y 15. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó. Dios nos llama, y es un llamado al corazón, como aquel que os llamó, y está hablándole a creyente, que por supuesto demuestra que ese llamado de Dios fue un llamado eficaz, efectivo, porque ahora en esta libertad les llama a que voluntariamente podamos movernos para ser santos. Hay una libertad en el hombre que tiene la verdad de Dios. La palabra dice que la verdad os hará libre. Nadie puede ser libre antes de esto. Realmente no es libre el hombre, es un esclavo del pecado. Pero cuando la verdad está en él, que es el milagro del nuevo nacimiento, hay libertad. Así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Bueno, Pedro está exhortando, obviamente, aquí a que vivamos de una manera diferente. ¿Por qué? Por algo que ocurrió en nosotros en el pasado. ¿Qué ocurrió? Fuimos llamados. Y realmente vemos aquí una doble intención en el llamado de Dios. Dios nos llamó a salvación y nos llamó a santidad también. Fíjense el versículo 15 de nuevo, como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros
santos en toda vuestra manera de vivir. Algunos han querido separar este llamado de salvación y de santidad como cosas que van a ocurrir en tiempos separados, que Dios primero llama a la salvación y luego en un tiempo decide llamar a la gente a la santidad. Y esto no es cierto. Esto ocurre, claro que hay un proceso en cuanto a la santidad, es la santificación. Pero el llamado a ser santo va junto con el llamado a salvación. ¿Por qué? Porque el Dios que llama es un Dios que es santo. Ahora, Dios no nos hace nacer de nuevo por medio de ese llamado interno, ese llamado específico que no falla, que no fracasa, que su palabra no vuelve vacía. En el llamado general, ¿y cuál es la diferencia? Bueno, el llamado general es cuando se le invita a cada persona, a todos los seres humanos, y algo que debemos hacer. Tenemos el mandato de Dios a ir por el mundo y predicar el Evangelio. Este es el llamado general a todo el mundo a venir a Cristo. Es decir, es el llamado que todos oyen. Y es aquí precisamente donde el hombre, en su libre albedrío, lo que hace es ignorar o rechazar el Evangelio. Por eso Romanos 3, 11, 13 dice, y vamos a ir poco a poco entendiendo más esto a medida que usemos más y más la palabra del Señor. Pero miren conmigo en Romanos capítulo 3, versículo 11 al 13. Dice aquí la palabra, y espero que todos tomemos bien serio lo que Dios dice como palabra absoluta. Cuando Dios dice así, no hay quien entienda. Ese es el hombre en su libre albedrío. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Peor todavía. Y claro, hay un resultado si no entiende cómo va a buscar, ¿no? Todos se desviaron, nadie quedó ahí a salvo, sino que todos se desviaron. Y es una desviación completa, una desviación permanente. Aún así hicieron ¿qué? Inútiles, totalmente inútiles para lograr algo que agrade a Dios, ni tan siquiera para entender, ni tan siquiera para buscar realmente a Dios. Y miren esto, hermanos, no hay quien haga lo bueno. Ese es el resultado de ser inútil, de no entender, de no buscar. El hombre puede creer que hace algo bueno con su fe natural, pero realmente delante de Dios no hay bueno. Y dice, no hay ni siquiera, ¿cuántos? ¿Cuántos? No hay uno que pueda. Miren, a Dios no lo podemos agradar sin fe, ¿verdad? Es imposible. Entonces, no hay quien haga lo bueno, no hay quien pueda agradar a Dios con su fe carnal. Ese es el hombre natural. Dice que sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Y dice, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Wow. ¿Se ha puesto a pensar qué situación es esta? Hermanos, es terrible la condición natural del hombre sin la obra milagrosa del nuevo nacimiento. Esto no es un más o menos, y yo creo que si hay un versículo, un pasaje, y otros también, pero este es uno de ellos, que lo toman muy superficial hoy en día. Y esto es verdad absoluta, hermano. Esta es la verdad de Dios. Cuando la Biblia dice que ningún hombre sobre la faz de la tierra puede entender, discernir espiritualmente el Evangelio, créanme que eso mismo es lo que está diciendo. No hay quien lo entienda. Lo está diciendo el apóstol Pablo, que tanto predicaba el Evangelio. Y él decía, no hay ni siquiera uno que entienda, no hay ni siquiera uno que busque por naturaleza a Dios. En ninguna persona hay esa habilidad espiritual. Nadie podrá decir, yo fui más habilidoso que otro, yo fui más inteligente que otro para poder encontrar a Jesucristo. Lo puede recibir intelectualmente, ¿no? Eso sí, pero no espiritualmente, porque lo espiritual está muerto. Hay muchos pasajes también que demuestran al hombre, presentan al hombre como muerto espiritualmente. O sea, no tiene relación, conexión con Dios, porque está destituido de la gloria de Dios para siempre. No hay quien entienda. Y si esto fuera poco, dice también, no hay quien busque a Dios. O sea, la doctrina arminiana, que se ha infiltrado tanto en las iglesias evangélicas, niegan indirectamente y algunos muy directamente esta gran verdad, de que no hay quien busque.
y invitan al hombre a que busque. Claro que en el llamamiento general eso es lo que hacemos. Le decimos, ven a Cristo, venga en arrepentimiento. Y que algunos tampoco dicen toda la verdad, ¿no? Solamente le ofrecen bendiciones, vida abundante y todo lo demás, y no le dicen otras partes de la verdad. Pero, es decir, ellos creen que es el hombre quien tiene la capacidad de buscar a Dios y no es Dios quien tiene que ir a buscar a la oveja perdida. Totalmente diferente. La Biblia presenta al buen pastor que tuvo que venir al mundo a buscar a esa oveja perdida que nunca más iba a regresar. Esa es la obra de Cristo, encontrar a la oveja perdida. Y no es perdida en el sentido de medio perdido que me pasé una cuadra, es perdida para siempre, por toda la eternidad. Así que no es el hombre el que busca inicialmente a Dios, todo lo contrario. Dios es el que busca, encuentra y rescata al hombre y lo trae al rebaño, y es cuando éste tiene una voluntad completa, porque es sanado, es vivificada su voluntad, y entonces puede buscar y puede desear a Dios. Así que para buscar a Dios hay que tener fe, y la fe natural carnal del hombre es inútil, es inútil. Nosotros sabemos que, o sea, es una fe inútil y sabemos que la fe es necesaria. Dios nos dio la fe a nosotros. Nos sentamos en los asientos, nadie revisó los bancos a ver si podía sostenerlo. ¿Cuántos tomaron café con leche esta mañana? O coffee, o la leche. ¿Alguien fue al laboratorio a comprobar si era cierto que era leche o era café? Sería una locura. Necesitamos tener esa fe. Confiamos a veces en las personas. Necesitamos eso, aunque nos engañe. Usted va al mecánico y le dice, tengo un problema con el auto, y le arregla el auto y le dice, son $200, y arregló todo lo que no estaba roto. Y luego usted se siente engañado y dice, wow, confié en alguien que no debía haber confiado. ¿No le ha pasado algo así? Pero necesitamos eso para sobrevivir y vivir en este mundo. Pero eso solo sirve para este mundo. La fe natural es limitada, hermano. En cuanto a lo espiritual, aquí es donde falla la doctrina, en que muchos creen que es esa fe natural del hombre la que activa a Dios. Es la fe natural del hombre la que activa la gracia de Dios. Como que Dios está frisado, Dios no puede obrar, Dios no puede hacer nada si el hombre no autoriza a Dios con su fe. Cuando la Biblia enseña todo lo contrario, que Dios le da al hombre el don de esa fe para que el hombre pueda creer. Toda la gloria es para nuestro Dios, para que nadie se gloríe. Pero la fe que salva es así, busca la relación con Dios, de esto se trata. Y es precisamente lo que no puede hacer el hombre en su condición destituido de la gracia de Dios. Así que, ¿qué quiere decir todo esto? Que el hombre desesperadamente necesita la gracia de Dios. Al tener vida espiritual, puede entonces ejercer la fe al oír la voz, al oír el llamado de ese gran pastor que llama a sus ovejas. Y esas ovejas, aunque estén perdidas, oyen su voz y le obedecen. Cuando Cristo llamó a los apóstoles o a aquellos discípulos a seguirle, si ustedes notan, van a quedar boca abierta de cómo Él no dio tanta explicación. Le dijo, tú sígame, y aquel sígame, y tú ven, porque es el llamado que va más allá del llamado exterior. Es el llamado que va al alma, va al corazón, es efectivo. Su palabra nunca vuelve vacía, es al 100%. Y por eso Pablo decía, a pesar de que él veía que la mayoría de la gente rechazaban el evangelio, él decía, no me avergüenzo porque es poder de Dios. No es fracaso, es poder de Dios porque salva a quien toca en el corazón. Así que, hermanos, noten que dice que se hicieron inútiles en el versículo 12. Es decir, nada puede hacer para salvarse a sí mismo. Eso sería salvación por obra. Aun si usa la fe natural de él, es obra, es lo que el hombre hace. Una de las cosas que ha hecho el arminianismo es sacar ese concepto de que el hombre poder tener fe de lo que es obra. Y es parte de lo que es obra. Dice la Biblia que es solamente regalo de Dios, solamente la gracia de Dios. No puede incluir nada que el hombre haga, porque el hombre no lo va a hacer.
No es que Dios no quiera que el hombre no lo haga, es que no lo puede hacer. Está tan perdido, está muerto espiritualmente. El hombre en su condición natural no ama a Dios ni quiere nada con Dios. Así que es totalmente inútil para buscar, para entender las cosas de Dios en su libre albedrío. Y está totalmente perdido. Así que el libre albedrío y la fe del hombre solo funcionan para esta vida carnal, natural. El hombre puede ser muy buen religioso, puede ser mejor que muchas otras personas, pero lejos de la verdadera libertad en Cristo y es esclavo al pecado. Así que la iniciación, así como también el crecimiento de la fe, es parte del Espíritu Santo, es la obra del Espíritu Santo en nosotros, no por la propuesta externa de la palabra y que es necesaria predicarla, sino por esa iluminación interna en el alma. Sin embargo, la fe viene por los medios por el cual el hombre debe valerse, es decir, por el oír de la palabra. Y vamos a verlo, vamos a ver allí en Romanos, miren conmigo, Romanos 10:17. Esto lo aclara aún más. Dice, la fe es por el oír. Así que hay que predicar la palabra a todo el mundo, a todo el mundo. Y el oír por la palabra de Dios. Es importante porque es por esa palabra de Dios, cuando es oída, cuando es recibida en el corazón, como la persona responde con libertad, con libertad. Es decir, que hay una libertad cuando entra esa palabra en el corazón del hombre. Pero antes de que eso suceda, el hombre no es libre, el hombre es esclavo. Ahora, en Efesios 2, del 8 al 9, dice, porque por gracia soy salvos por medio de la fe. Y esta parte que viene ahora es la que muchos borran y no la quieren ni tocar. Dice, y esto no de vosotros. Yo quisiera saber qué parte no entienden la gente de que esto no es de vosotros. ¿Qué cosa no es de vosotros? Lo que acaba de decir anteriormente. Es decir, algunos quieren separarlo y decirle, no, esto es la salvación, pero no incluye la fe. Miren, hermanos, lo que dice aquí, que no es de vosotros, la gracia y ese medio que Dios provee, que es la fe. Dice, esto no es de vosotros. ¿Es qué cosa? Dice, pues es que regalo de Dios. Así que aún si usted tiene fe, déle la gloria a Dios. Pues es don de Dios. Y entonces ahora aclara que si fuera lo contrario, fuera por obra. Dice, no por obras, no por nada que el hombre pueda hacer. Dice, incluso para que no quede duda, para que nadie se gloríe y diga, tengo en mi ADN un poquito de habilidad y tengo aunque sea algún reconocimiento por haber encontrado a Cristo. Y la Biblia dice, nada, cero, nada. Dale toda la gloria a Dios. Él hizo un milagro, completamente un milagro en tu vida. Cuando resucitaban a alguien, cuando el Señor resucitaba a alguien, esa persona estaba muerta. Nada podía hacer. Nadie podía salvarle. El Señor los resucitaba. Así que muchos dicen que cuando dice allí, esto no de vosotros, no es la fe y solamente la salvación, pero es lo que dice aquí. Todo lo que está anteriormente de lo que dice. Y esto sería entonces romper el versículo realmente. Y bueno, esta es la verdad que estamos encontrando. Ya les dije, no es lo que se oye frecuentemente, pero es la sana doctrina que predicaron siempre en los siglos pasados todos estos hombres de Dios y reformadores. Pero al principio yo diría más que nada, aunque ya esto en los años 1500 ya empezó Armino con este problema, y él muere en el 1909 y se escribió en el 1910 los 5 puntos del arminianismo, y como una forma de debatir todas esas falsedades y herejías que ya se estaban introduciendo en la iglesia, se escribieron los 5 puntos calvinistas. Ahora bien, por esta razón es que no importa lo que el hombre haga, nunca va a ser bueno para Dios, es lo que dice. Dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera, ¿cuántos? Uno. Así que ahí está la razón. No puede, simplemente que no puede. Y una cosa que es buena es la fe. Dice, no hay quien haga lo bueno, y la fe es bueno, es precisamente lo más bueno que puede hacer el hombre, tener fe en Dios. Y dice, no hay quien haga lo que es bueno, ni siquiera uno. Así que ahí les presento al hombre en su libre albedrío. Totalmente inútil,
totalmente perdido, y aunque busque la religión, queda sin buscar a Dios y sin entendimiento. Ahora, el versículo 13 va más allá. Si ustedes creen que es suficiente, miren, va más allá. El versículo 13 dice, ¿saben cómo es el hombre? Miren, el hombre es delante de Dios sepulcro abierto. Es su garganta, con su lengua engaña. ¡Wow! Terrible. Terrible, hermano. El sepulcro representa la muerte, ¿no? Y la garganta, lo que sale del corazón hacia la boca, se proyecta lo que hablamos, lo que decimos, todo esto, ¿no? Y bueno, claro que al no entender, al no poder buscar la verdad, no tener esa habilidad, no anda en la verdad de Dios, y por eso está engañado y engaña a otro. Es decir, puedes estar lleno de muchas verdades, pero cuando llega el final, el destino final, en que la persona tenga que ser condenada en un infierno, se va a dar cuenta que aunque tuvo muchas verdades en el mundo, no tuvo la verdad. Fue engañado o engañó a otros también. Es decir, que la verdad es Cristo, y es Cristo en el corazón. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si no es por mí, el Señor dice, nadie podrá ser salvo, nadie podrá llegar al Señor. Entonces, de un sepulcro abierto solo pueden salir muertos, y allí solo entran muertos, y por eso dice a continuación, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Así que no hay la adoración verdadera, no hay la alabanza verdadera que Dios exige de los hombres. Es decir, solamente el que es nacido de nuevo. Así que están muertos para Dios y no hay relación con Dios. Así que de nuevo, hermano, esto dice cuán necesario era que Dios llamara. Si Dios nos llama al corazón de manera interna, el hombre sigue perdido. Así que Él llama internamente, y es donde muestra que el Evangelio es poder de Dios y es poder 100%. Ahora, no es que el Evangelio haya fallado por el hecho de que mucha gente, o la mayoría de la gente, rechacen a Jesucristo. Recuerden que el mismo Cristo dijo que por ese camino ancho, ¿cuánto? Mucho, ¿verdad? El camino angosto, pocos entran por ella. El Señor lo dijo, ¿no? Así que es el llamado interno que nunca falla, porque es poder de Dios. Cristo, el Señor no hizo todo ese planeamiento desde antes de la fundación del mundo. El Señor no hizo toda esa, con su soberanía guió toda esa historia desde Adán y Eva. El Señor no trajo a Jesucristo y lo llevó a la cruz del Calvario para fracasar. Es poder de Dios y es obra de Dios. Nos rescató con la sangre de Cristo. Él resucitó a Cristo de entre los muertos y nos llama a vivir en unión con Cristo. Para comprender qué nos sucedió cuando Dios nos llamó, es bueno que siempre analicemos y distingamos la diferencia entre el llamado general que se le hace a todo el mundo y el llamado al cual algunos responden, que es el llamado interno. Primera de Pedro 1:23 dice, pues habéis nacido de nuevo. Fíjense, ¿cuántos hemos nacido de nuevo? Espero que todos hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Gloria a Dios, si usted ha nacido de nuevo. Si no, el llamado es, ven a Cristo en arrepentimiento, ven a Cristo reconociendo que Él es el único medio de salvación y que estás perdido sin Jesucristo. Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que nada el hombre pudo hacer, porque esa sería una simiente corruptible, para lograr el nuevo nacimiento. Dice, sino de una simiente, ¿qué? Incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Así que vea que la simiente de Dios viene por medio de la palabra de Dios. Es la palabra que es predicada. Entonces, así que el Evangelio es predicado a todas las personas, pero no todos nacen de nuevo. El llamado general, la palabra de Dios predicada al Evangelio, entra en los oídos de todos los muertos, pero no todos viven. ¿Por qué algunos viven y tienen fe? ¿Por qué hay algunos ciegos que ven y algunos sordos que oyen? La respuesta está en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 22 al 24. Vengan conmigo. Toda esta gente, fíjense cómo escucharon el Evangelio, escucharon la predicación, y nos va a decir específicamente que solamente los llamados respondieron. Miren,
Porque los judíos piden, en su libre albedrío, ¿no? Piden señales. Y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos al Cristo crucificado, tanto para uno como para los otros. Dice, para los judíos, ciertamente, tropezadero, y para los gentiles, locura. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol? Estamos predicando a Cristo tanto a los judíos como al griego. Y ellos en su naturaleza, en su condición natural, pues los judíos pues no están conformes, quieren más señales y quieren más milagros y quieren seguir viendo estas cosas. Los griegos pues les encanta la filosofía y quieren a Cristo y quieren a este Dios y al otro Dios y quieren abrazarlos todos. Eso es lo que buscan realmente. Y dice aquí, los judíos, para ellos tropiezo, el evangelio. Miren las comas que es importante. Dice aquí, más para los llamados. ¿Escuchó esto? O sea, ya toda esta gente oyen en el llamado general, en la predicación. Pero los llamados, no importa si es judío como griego, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Cuántos dicen amén ahora? Amén. La mayoría de la gente no ven a Cristo como lo que Él realmente es, pero siempre hay un remanente que sí. Y el ejemplo está en los dos ladrones en la cruz. Uno, sin haber tenido predicaciones, sin haber conocido nada prácticamente de Cristo, solamente oyó unas palabras de Jesucristo. Allí fue tocado por el Señor y ese hombre creyó y vio cosas que no se pueden ver sin esa fe. Él le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué quiere decir esto? Primero le dijo, ten misericordia de mí. Luego le dijo, tú eres un rey y tienes un reino. Y luego le dijo, y tú vas a regresar. ¿Cómo entendió todo esto? Si no es milagro de Dios. En cambio el otro, que oyó lo mismo, lo que hacía era condenar a Jesús. Y si tú eres el Cristo, ¿qué te estaba pidiendo? Señales, no, bájate de esa cruz y todo. Señales, en su libre albedrío. Entonces, hermanos, allí vemos que hay un milagro, ¿verdad? En algunos. Es decir, está el llamado general o externo hecho a los judíos y no judíos cuando se predica el evangelio. Pero también hay un llamado interno hecho a muchos. Y por eso dice para los llamados. Le decimos interno porque es diferente, es decir, a cuando se predica se predica generalmente, este es el que va adentro, al alma, al corazón, guiado por el Espíritu de Dios en un tiempo, en un lugar que nadie puede determinar. Es decir, a veces usted se preocupa, estoy orando por fulano porque no tiene a Cristo en su corazón. Siga orando. Nadie sabe cuándo el Señor va a tocar a una persona. Es más, el tener esta doctrina nos hace confiar más en el poder y la gracia de Dios, más que en el convencimiento humano. Y nos debería de humillar reconociendo que Dios nos ha dado lo que no merecíamos. Miren Romanos 8:30. Los veo tan serios que no sé si los he asustado, hermano. Déjenme decirle que al final, todas estas doctrinas siempre sacuden. A mí me ha pasado esto. Siempre sacuden porque van en contra de nuestra naturaleza, nuestro orgullo. Esta es la realidad. Pero una vez que la abrazamos, la recibimos, nos llenamos de gozo y de seguridad en Cristo. Y a la vez de gratitud al Señor. Somos más agradecidos al Señor cuando entendemos que fue totalmente un llamado, que el Señor me llamó a mí. Pero no merezco nada, merecía el infierno. El Señor me ha llamado. Tengo que darle toda la gloria al Señor. Aquí vamos a una profundidad fuerte ahora. Agárrense. Dice, y a los que predestinó. Bueno, lo dice la Biblia, yo no lo dije. A estos también llamó. Aquí está el orden, desde antes del tiempo a entrar en el tiempo. Y a los que llamó en Cristo Jesús, en otras palabras, en la obra redentora de Cristo, y a estos también justificó. ¿Nunca se ha preguntado usted por qué Dios predestinó? ¿Nunca se han preguntado esto? ¿No? Predestinar significa preordenar el destino. Eso es el significado, ¿no? Lo que va a suceder en una cosa, en una persona, en el futuro, es decir, destinar una cosa con anticipación para un fin. Esto es lo que significa la palabra predestinar. Ahora, en la teología significa
señalar la voluntad divina a las personas que están destinadas a la salvación eterna desde el principio de la creación. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué Dios tuvo que hacerlo? Porque era la única, hermano, era la única manera en que Dios podía salvar. Alguien una vez dijo, creo que fue una señora a un profesor, usted está diciendo que Dios está a la puerta del cielo diciendo, tú no eres salvo y tú eres salvo y tú no eres salvo. No, Dios está a la puerta llamándolos a todos y nadie quiere venir, ni una persona. Hay una parábola muy linda en las Escrituras, cuando usted pueda leerla, que habla de eso mismo, que es aquel que hizo un banquete grande, mandó a su siervo a invitar a todo el mundo a ese banquete. Y aquellos siervos regresaron y le dijeron, no hay uno que ha querido venir. Y entonces él dijo, vayan y fuercen a todo el que pueda, sea manco, sea ciego, lo que sea, tráiganlo. Y esa es la obra de la gracia de Dios en este mundo. Mis queridos hermanos, así dice la palabra del Señor, ¿no? Pero Dios lo tuvo que hacer. Si Dios deja al hombre simplemente así, en su libre albedrío, se aplica lo que acabamos de leer. No hay quien busque a Dios, no hay quien entienda espiritualmente el Evangelio. El problema del arminianismo y también del hipercalvinismo es que, como no pueden reconciliar estas dos verdades, es decir, la verdad de la soberanía de Dios y la verdad de la responsabilidad del hombre, pues unos se tiran para un lado y el otro para el otro en sus extremos. Es decir, que uno pues niega la soberanía de Dios y exalta al hombre y el otro niega o ignora la responsabilidad del hombre. Y Dios cuando obra hace, es decir, el hombre es responsable. El hombre es responsable y la oportunidad está para todo el mundo. El que quiera venir, venga, dice Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, hágalo. Ahora, nosotros sabemos por qué no lo hace la mayoría de la gente, ¿saben? Porque el hombre realmente no puede hacerlo. Es su condición. Y por lo tanto, el hombre necesita esa obra de Dios. Quisiera decir mucho más, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la palabra predestinación, que tampoco los arminianos la niegan, ellos dicen, sí, Dios predestinó, no les queda otra, está allí en la Biblia, no hay manera de quitárselo de encima. Pero ¿qué es lo que sucede? Que ellos entonces dicen que Dios predestinó al que Él sabía de antemano que iba a tener la suficiente habilidad espiritual para recibirlo a Él. Y yo me digo a mí mismo, de verdad que no se están oyendo ellos lo que dicen, porque si en ese caso Dios no tenía que predestinar. Si Dios sabía que el hombre tenía la habilidad ya de venir a Él, entonces ¿para qué tenía que predestinarlo? Precisamente por eso predestinó, porque Él decidió salvar al hombre de esta manera. Ahora, Él es Dios, como dice Pablo. Cuando ustedes tengan una oportunidad, hermano, léanse Romanos 9, van a chocar contra la pared ahí. Y se van a dar cuenta que el mismo Pablo, al escribir estas grandes profundidades, él se da cuenta del pensamiento ya que uno va a tener y dice, ¿quién eres tú para que inculpes o sea, para que alterques con Dios? Es decir, no tuvo derecho el alfarero hacer el barro como él quiso hacerlo. Y ahí habla de grandes profundidades. Búsquenlo en Romanos capítulo 9. Pero bien, lo que estamos tratando es, hermanos, aquí es que la gracia de Dios es la que nos lleva, por medio de estas tres maneras, al nuevo nacimiento. Vamos al tercer punto y yo les prometo que vamos a ser bien breve en lo que falta. Aunque el Evangelio es predicado a todos, la simiente es plantada en algunos. O sea, nacidos de nuevo de una simiente que es incorruptible mediante la palabra, como ya estuvimos leyendo. Así que es por todo esto que vemos que la palabra, que vemos allí en las Escrituras, que la fe y el arrepentimiento son dones de Dios, Dios los da. Como ya leímos de la fe, vamos a mencionar el arrepentimiento. Vamos conmigo a Hechos 11, 18. Nos dice, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento. ¿Arrepentimiento para qué? Para vida, para el nuevo nacimiento. O sea que Dios da, y hay otros pasajes también que hablan de que Dios da el arrepentimiento.
Y es como el llamado de Jesús a la tumba a Lázaro, es igual. Lázaro estaba muerto, el hombre estaba muerto y lo llamó, ven fuera. Ese es el llamado interno a tener vida. El llamado interno de Dios es soberano, es creativo, es una voz indetenible, crea lo que ordena. Dios no solo habla al oído y a la mente, sino al corazón. Su llamado interno es al corazón. Abre los ojos del corazón ciego, abre los oídos del corazón sordo y hace que Cristo luzca como la persona infinitamente valiosa que es. Nos vamos al próximo punto para terminar. Todas las cosas cooperan para bien de los que han nacido de nuevo. Estos son los que aman a Dios. Así nos dicen. Vamos a usar Romanos 8:28 para... Ya estamos terminando. Hermanos, si cada creyente valorara esto, entendiéramos o supiéramos la gloria de lo que ha sucedido realmente en la salvación, estuviéramos tan agradecidos a Dios. Y esa es la pregunta, ¿sabemos realmente lo que somos en Cristo, lo que Dios ha hecho por nosotros? Es de gran y extremo valor. Nos ha redimido, nos ha salvado. Romanos 8:28 dice, y sabemos que para los que aman a Dios, bueno, ya vamos a ver quiénes son los que aman a Dios, ¿no? Todas las cosas cooperan para bien. ¿Cuántos dicen amén? Usted sabe lo que esto está diciendo. Volvemos a lo mismo. Mucha gente coge esto superficial. No, vamos a tomar en serio esto. Es decir, todas las circunstancias alrededor suya están cooperando para algo que Dios está haciendo con su vida, no solo para este mundo, sino para el mundo venidero. Ahora, ¿para quién es esto, dijimos? ¿Para quién? ¿Quiénes son los que aman a Dios? Esto es para los que son, ¿qué? ¿De nuevo? ¿Que son qué? Llamados conforme a su propósito. Para los llamados, en el llamado interno que llamamos el nuevo nacimiento. Así que, hermanos, claro que tenemos que decirle a aquellos que ya son creyentes, que han nacido de nuevo, todas las cosas son para bien. Vale la pena entonces gozarnos con lo que el Señor está haciendo, vale la pena servirle, amarle, y por eso hay un llamado a la santidad, porque podemos hacerlo. Y por eso dice el apóstol, todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. No hay tal cosa como que no podemos vivir en santidad. Sí podemos, porque dice la palabra que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero si usted no está seguro, si usted o siente que usted no ha nacido de nuevo, el llamado, mis queridos hermanos y amigos, es al arrepentimiento, a venir a Cristo, reconociendo que no tienes nada que darle al Señor. Pídele a Él que te dé la salvación. Pídele a Él que te reciba, que te acepte. Hay un poquito diferente este concepto de usted reciba a Cristo, ¿no? A mí me gusta decirle a la gente, pídale a Cristo que lo reciba y lo acepte a usted. ¿Saben por qué? Porque nadie va a la casa de un rey a decirle, yo le acepto a usted. Usted es un mendigo. Venga a Cristo y diga, mira qué sucio, qué pecador, no merezco nada. Me recibe, Señor. Perdóname, Señor. Límpiame, necesito tu gracia. Una diferente actitud, ¿verdad? Totalmente. Vamos a terminar con lo que leímos al principio en Primera de Pedro. Tendríamos que ir al primer versículo que leímos. Primera de Pedro 1, 14 y 15. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros, ¿qué? Santos en toda vuestra manera de vivir. Que el Señor les bendiga en esta